¿Qué ven acá? Que hay tres lentes claras. ¿Pueden identificar qué lentes cada una? La de la derecha son el mundi por los anillos. Bien. Esto es Mondi, esta es la extendido. Tengo extendido. Tórico. Mónico tórico. Esta la del medio es una tórica y la de la izquierda. No, ¿La qué? multifocal. ¿Es multifocal? Una rama extendida. Ah, bueno, ya saben todo bien. Una rango extendido, digamos, ¿sí? Tiempo atrás, las rangos extendidos no existían, estaban las bifocales. Entonces el paciente tenía lejos, cerca, como alternativa, o la multifocal, digamos. Y hoy tenemos un rango extendido que viene a mejorar lo que la multifocal no puede hacer. O sea, al revés, el rango extendido mejora las complicaciones que tiene la multifocal, que son los destellos, las fotopsias que tiene el paciente, pero quedan cortas para el cerca. Entonces depende mucho del paciente. Si es un paciente que tiene medio 1,90 m, tiene los brazos largos, bueno, vos te pongo una multifocal, digamos. Si es una paciente de medio 1,10 m y bueno, va a estar, tiene el bracito más corto, va a ir más para un multifocal, y más si está buscando eso, la visión cercana. Entonces, no todas las lentes van para todos los pacientes, hay que tener en cuenta muchas cosas y eso es lo que vamos a ir viendo hoy, digamos. Entonces, la clase de hoy es facorefractiva. ¿Y en quién la planteamos? Y la empezamos a plantear en pacientes presbitas, ¿sí? No vamos a hablar de FACO en pacientes de 40, ¿sí? Pero más 50 ya se está empezando a hacer. No por presbicia pura, sino una hipermetropía que está asociada a una presbicia. Entonces, un paciente de 52, 53 años que tiene un más 3, un más 4, va a estar chocho poniendo una lente multifocal, digamos. Entonces, hay que tener en cuenta todo el contexto y no centrarse solo en la lente, ¿sí? Bueno, el mecanismo, la acomodación, que esto ya lo tienen que saber de memoria. ¿Qué tenemos hoy en día para corregir la presbicia? Los lentes, cirugía. La cirugía tiene que ser con una lente intraocular. Con láser a ver, la cirugía de corrección con láser tenemos dos tipos de cirugía. Un excimer per se, donde se corrige la hipermetropía y junto con eso va a mejorar un poco la presbicia. Y si no, está también que se hace con un solo excimer, que es con el excimer de Zeiss, en donde uno puede corregir la aberración esférica del paciente, ¿sí? Y eso prácticamente casi lo único que lo hace es el doctor Mayo acá en Argentina. Él se lo hizo 2 veces ya, siempre lo cuenta. Entonces como que le aumenta la profundidad de foco en la córnea del paciente y con eso hace como una mini monovisión y hace que el paciente pueda ver mejor. Es como que se hace una ablación, y simplificándolo, es como una ablación hipermetrópica en un sector de la córnea y eso genera que el paciente pueda tener tanto la buena visión lejana como cercana, pero en realidad es una mini monovisión operando un solo ojo. Y bueno, y ahora con la epidemia, no sé si se lesionó el consultorio de pacientes que quieren una gotita para ver de cerca. ¿Se la dieron? No, ¿Sí? Yo uno. ¿No? ¿Nadie se la dio? Están todas las costeadas, porque encima la campaña que mandó Lea es buenísima, el nombre es muy gracioso, pero bueno, no es nada nuevo, ya existía antes con el método venoso y digamos la pilocarpina diluida. Y yo siempre que vienen, les digo, los contraindicaciones salen horrorizados y no vuelven nunca más, digamos, entonces le cuenten a los amigos que así no vienen echar poco, digamos. Pero bueno, pero sí, vieron hace 2 o 3 meses que arrancaron con todo. Bueno, justamente lo que hace la pilocarpina va a compensar esa acomodación, ¿sí? En realidad el paciente ideal para poner eso es un paciente de métrope entre 40 y 45 donde le está empezando a fallar su acomodación, digamos, ¿sí? Entonces va a tener una buena corrección de esa presbicia, pero a largo plazo ese mecanismo se rompe, se descompensa y ya son más los efectos adversos que tiene que los beneficios. Y en el reemplazo del cristalino transparente es, si me viene un paciente de más de 50 años que dice estoy cansado de usar los lentes de cerca, ese métrope, uno lo tiene que pensar bien, tiene que
o sea, no es lo mismo atender a un paciente cuando uno lo plantea en el consultorio, atiende a un paciente que sabe que tiene una catarata y que operándolo ya va a mejorar con una lente monofocal, a que te venga un paciente que quiera dejar de usar lentes, ¿sí? El desafío es mayor, digamos, porque el margen de error tiene que ser menor, digamos, ¿sí? O sea, uno no puede fallar acá. Entonces, ¿qué es lo que planteando de vuelta? Viene un paciente de 52, entre 55 años, vamos a poner, métrope, que solo usa lentes de cerca y dice, quiero dejar de usar lentes. Primero hay que hacerle un test, chequearlo un poco, a ver si no. Porque ese paciente lo vas a tener todos los días después en tu consultorio, a ver si no, charlarlo, el tiempo de silla con el paciente, hay que conocerlo bien, a ver qué actividades hace. Y si el paciente pasa todos los requisitos que uno quiere ponerse para operar ese paciente, hoy en día lo que se hace es tratar de identificar el ojo no dominante, ¿sí? Operar el ojo no dominante y ponerle un multifocal en el no dominante. Si ves Disdesman, los dos ojos de lejos, ¿no? Entonces, vos operándole el no dominante con un multifocal, le das la visión cercana que necesita y cuando se pone en el no dominante un multifocal, tiene menos halos, tiene menos. ¿Cómo le va? Bueno, necesita menos adaptación ese ojo, ¿sí? Que en cambio, si lo pones en el dominante, en su ojo bueno, va a estar un poco más atento el paciente, ¿sí? Entonces, cuando uno busca un paciente para cirugía premium, para lentes multifocales de rango extendido o busca multifocalidad, siempre hay que buscar la dominancia del ojo, ¿sí? Y tratar de hacerle varias pruebas, digamos. Yo la que le hago es siempre que traten de sacar una foto como si tuviesen una cámara vieja, ¿viste? Que pone el ojo, ¿sí? Y la otra es que agarran un arma y tiran un tiro. Ya que después a veces te hacen así, te cierran el ojo y te agarran la otra. Entonces, yo soy ambidiestro, entonces mi ojo dominante es pero mi mano dominante es ligero. Entonces hay que pesquisar esas cosas, digamos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, el reemplazo del cristalino transparente es algo que se está haciendo, se hace cada vez más. No tiene ningún sentido operar a un paciente que quiere dejar de usar lente de cerca con una lente monofocal, ¿sí? Claramente está, ni con una lente de un monofocal plus, ¿sí? Con un EDOF, un rango extendido o un multifocal, ¿sí? Eso. Pregunta, ¿le pones en el no dominante la multifocal y le operás el otro o el otro se lo dejás hasta que...? Depende cómo... Depende sí, a ver, si es un más 1.50 y está décima de lejos, o sea, si es un más 3 que ve 6 décimas, bueno, lo operás, digamos. ¿Y ahí le pones monofocal? No, buscar la multifocalidad de las dos, o podemos hacer algo que se llama mix and match, que no lo haces, pones un EDOF en el dominante y un multifocal en el no dominante. Lo he hecho, sí, lo he hecho. La verdad que los pacientes andan muy bien, no, o sea, se tapan un ojo, se tapan el otro, ven distinto con un ojo con el otro. Nunca me pudieron explicar qué es lo que ven distinto, pero ven distinto. Pero bueno, están conformes, o sea, nunca tuve, o sea, debo tener 8 casos hechos, digamos, de los dos ojos y nunca tuve que plantear ninguno, digamos, ¿sí? Y casos de multifocal en un solo ojo en el no dominante, no son muchos, los tengo y la verdad que van bien, los toleran bien, digamos. Pero bueno, también ahí entra en juego la calidad del lente que uno ponga, digamos, ¿sí? Como lentes hay como autos, o sea, el Panoptic, el Fine Vision, lo de Zeiss, la Teris, el Lara, Zeiss, no me acuerdo cómo se llaman nunca los multifocales, como va. Influye mucho, no le vamos a poner una IRIF, vieron la que proveía Parmi, la IRIF Plus, que es la de Ayol. Esa lente, o sea, no tiene la calidad que tiene un Panoptic, digamos, ¿sí? Entonces, siempre y cuando el paciente lo pueda pagar, pueda acceder a eso, tratar de poner la mejor plataforma posible que uno conozca y con la que uno se sienta cómodo. O sea, al principio, cuando salgan de la residencia y empiecen a divagar por el mundo de la oftalmología, van a empezar a poner lentes, van a probar distintas cosas y después o sea,
van a probar todo y después se van a sentir cómodos más o menos con lo que ven que les dio mejores resultados, digamos. Y luego van a tener una o dos opciones y se van a manejar con eso. Entonces, bueno, lo que estábamos hablando un poquito hasta recién, ¿sí? Si viene un paciente va a querer dejar de usar lentes, hay que tener muy en claro las expectativas del paciente, ¿sí? No minimizar lo que es el acto quirúrgico, ¿sí? Porque podemos tener complicaciones, porque te puede pasar cualquier cosa en el acto quirúrgico y pensar que es más o menos como lo así, estamos operando a un paciente que es un ojo que ve 10 décimas, no es una catarata, ¿sí? Entonces el paciente quiere dejar de usar lentes, entonces acá hay que prestarle mucho más atención, dedicarle más tiempo y estudiar absolutamente todo ese ojo, porque cualquier cosa que hagamos y no lo hayamos dicho antes, después es una excusa, digamos, ¿sí? Entonces siempre hay que aclarar todo antes, ¿sí? Lo de los aros se los digo, hay médicos que no se los dicen y los pacientes no se dan cuenta, y hay médicos que se lo dicen. A mí me gusta decirles todo lo malo primero y después todo lo bueno, pero para que tengan, o sea, a mí me gustaría que sea así conmigo, entonces trato de hacer eso, digamos, ¿sí? Tengamos en cuenta también que las lentes multifocales dan menor sensibilidad de contraste, ¿sí? Justamente por ser multifocales, entonces también no es que tienen la mejor visión, digamos. Si vos comparás la visión de una lente EDOF contra un multifocal de lejos, va a haber mejor el EDOF que el multifocal, ¿sí? Y bueno, y esto de la anisometropía, ¿sí? Siempre, por eso digo, siempre hay que ver el ojo contralateral, ver cuánto ve. Un paciente que tenga un más 1,50 lo va a tolerar, si un ojo está neutro, pero si ya tiene un más 3 no va a estar cómodo, y ahí por suerte le puedes operar lo que son. Cosas a tener en cuenta: diabéticos, ¿sí? Enfermedades neurológicas, todas cosas que nos puedan comprometer el fondo de ojo a futuro, y más sabiendo que es un paciente de 50 años que está en la mitad de su vida, digamos. Entonces, uno cuando hace esto, pensar que ese paciente tiene que llegar a los 80 años y seguir viviendo como ve a los 60, ¿sí? Bueno, esto anticoagulantes, el IFIS va más para el tema de intraquirúrgico, y los antecedentes oftalmológicos. Siempre saber, hay muchos pacientes que se han operado queratotomías radiales o la CIT y lo olvidaron, ¿viste? Vos decís, no saben, o sea, vos decís, ¿cómo? ¿Te operaste el ojo? No, hay pacientes de 60, 65 años que, sí, me operé una vez, no sé no sé qué le habrán dicho en su momento, o sea, no se ve como que lo pasaron por alto, digamos, ¿sí? Entonces, eso hay que pesquisarlo bien, porque influye mucho a la hora del cálculo del lente, digamos, ¿sí? Bueno, cuando al examen ocular, la refracción, ¿sí? Para calcular bien esto que estamos hablando recién, la voy a ver cuánto ve de lejos, cuánto ve de cerca, también para pesquisar si no es un ojo ambliope. Y siempre evaluar la superficie ocular, ¿sí? Porque de nada me sirve ponerle un multifocal, ganar plata porque el paciente se puso un multifocal pero que tengo ojo seco, ¿sí? Y ese paciente va a venir todos los días por quirúrgico porque no tiene buena calidad visual, porque no se siente conforme. Entonces la multifocalidad va en contra del ojo seco, ¿sí? Entonces hay veces que, y además no es solo ver el ojo seco, como ya vimos otras veces, hay que ver también los párpados, hay que ver si no tienen blefaritis, si no tienen difusión de la glándula de meiomio, ¿sí? Hay que tratar de proyectar ese ojo, a ver, bueno, tengo este ojo, no tiene una glándula de meiomio y bueno, hoy no tiene ojo seco, pero probablemente en los próximos años o con la cirugía se lo descompensa. Entonces hay que hacer una evaluación integral de lo que es el globo ocular y los anexos para justamente no comerme nada y tratar de ser lo más certero posible en los resultados con la cirugía, digamos, ¿sí? La topografía, bueno, ya vimos en el día de que vimos topografía, Pentacam, la topografía corneal me sirve, sí, pero mucho más me va a servir un Pentacam que me va a dar el astigmatismo posterior y de esa forma poder calcular mejor la lente, y más si es un paciente que está operado con refractiva. El recuento endotelial, ¿se acuerdan de lo que hablamos siempre del recuento? ¿Es importante los números? Sí, pero lo más importante es ver la foto, ¿sí? Ver si ese paciente tiene 50 y ya tiene gutas, y bueno, no sé si le voy a poner un multifocal. Un paciente probablemente, y aparte si lo opero a los 50 le voy a quitar más células y lo estoy precipitando a que prontamente se tenga que hacer un trasplante de core. Entonces, lo mismo que
que decía el enunciado cuando dimos la clase de refractiva. Es más saber qué paciente no va a ser un multifocal y qué paciente, y después dentro de los que sí, ver si realmente amerita un multifocal o más por un rango extendido, digamos, ¿sí? Bueno, córnea mutante, todo esto, córnea mutante lo vamos a ver bien el lunes, que vamos a ver distrofias de córnea. Bueno, las enfermedades maculares, eso es lo que estábamos hablando antes también, la diabetes, cosas que me generan alteraciones de la retina, hacer un buen barrido de la mácula, a ver si ya tiene drusas, si tiene cosas que me predispongan a que tenga después algún problema, y de nada me sirve ponerle un multifocal. Hoy en día hay algunos estudios donde recomiendan, o sea, que no está contraindicado en maculopatía o en pacientes con glaucoma poner una lente de rango extendido, ¿sí? La multifocal es un poco más exigente con la retina, pero por ahí un rango extendido da un poco más de cintura con eso, entonces uno puede jugar un poco con eso. Pero bueno, a este paciente no le vamos a poner nada, o sea, un monofocal nomás. Tampoco sé si corregiría el astigmatismo en ese paciente, pero bueno, catastrófico si tienes eso. ¿Qué más? Ahora vamos a ver. Bueno, ojo seco, como estuvimos hablando, siempre hay que pesquisar bien el ojo seco, no es solamente hacer el break-up time, ver las glándulas del megomio, hacer megomografía, hacer los cuestionarios, ver si ese paciente tiene ojo seco. Hace un tiempo atrás había un solo equipo diagnóstico que tiene lámpara de hendidura, tenés topógrafos, tenés un montón de cosas que hacen todo lo mismo, digamos. Entonces es como que en casi todas las clínicas se puede estudiar mejor de lo que lo hacemos al ojo seco, entonces eso hay que darle bola, digamos. Porque aparte acuérdense que la FACO siempre desencadena ojos secos, entonces el paciente va a estar molesto. Bueno, esto es lo que hablaba recién, que las multifocales por ahí no están asociadas a un glaucoma, pero un rango extendido puede tener una chance. ¿Quiénes de los centros donde operan tienen una lente de 3 piezas de respaldo o una lente de 1 pieza ahí? ¿No? Malvinas menos, ¿no? Ok. Bueno, o sea, en las clínicas más grandes siempre hay stock y eso está bueno. Ojalá que no pase nunca, pero bueno, hay que tenerlo porque, o sea, otra opción es dejarlo afáquico y plantear en un segundo tiempo ponerle 3 piezas, pero no sería lo más correcto, lo ideal en un paciente que siempre hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? No es por menospreciar al paciente que no paga una lente multifocal o un paciente pamístico, digamos, pero un paciente que busca una multifocalidad y está pagando desde $2.000 para arriba, se te puede romper la cápsula, sí, se le puede romper a Saldiva, se le puede romper a cualquiera la cápsula, pero por lo menos tratar de resolver, o sea, no vamos a hacer una vitrectomía con una vanas, ¿sí? Hay que saber poner un trocar, hay que estar preparados para las complicaciones en ojos que requieren otro tipo de atención, digamos, ¿sí? Por lo general uno en estos ojos no son ojos con cataratas 4 cruces, entonces son cataratas más blandas, que a veces es un poco más difícil, digamos, por lo menos al principio de la curva de la cirugía son más complicadas las blandas, que se te rompe todo cuando querés partir, pero bueno, después uno va adquiriendo más confianza y seguridad en la cirugía y las hace más simples, digamos. Pero bueno, siempre hay que estar bien preparado, o si no tenés manejo del vitrio o de vitrectomía, tener un retinólogo a mano, digamos, ¿sí? Eso siempre es fundamental. Bueno, un poco más adentrándonos en las lentes, hay muchas lentes, hay 10 millones de lentes, y dentro de las lentes, además no hay una clasificación que te digan esta lente o sea, es todo medio confuso. Y encima tenés los vendedores de lentes que te dicen cualquier cosa, digamos. Entonces eso te confunde más. Por ejemplo, la lente de las que venden LH, que son las de Fine Vision. A esta hora parezco a mi abuela, ¿viste? Que siempre criticaba que le dice el nombre de todos los nietos con el tuyo. Hay una lente Fine, la de... Está el Fine Vision, que es el multifocal, y está la otra, el Isopure, 1, 2, 3. El
Isopiro 123 es un lente monofocal plus. No es, o sea, a veces los mismos vendedores te dicen, no, es un rango extendido. No es un rango extendido. El rango extendido es otra cosa y el monofocal plus es otra cosa. ¿Sí? El monofocal plus te da un plus. Ve la computadora un poco bien. ¿Sí? El rango extendido extiende la luz y te da una intermedia perfecta, digamos. ¿Sí? Entonces, el Isopure, que es como el más conocido de todos, o el Enhance, el Enhance también, el de Johnson & Johnson, no es una lente rango extendido. Entonces, tengo amigos o colegas que dicen, no ve la computadora. Y no, porque no es una lente que cumple eso, ¿sí? Entonces, dentro de los multifocales no hay discusión. Tenemos el Panoptix, el Fine Vision. Dentro de los EDOF, el de Alcon es el Vivity, está la copia del Vivity, que yo digo que la copia que es exactamente igual y es mucho más barata y da las mismas prestaciones y es perfecto, es la Elon de Medicontour, ¿sí? Es una lente que es exactamente igual al Vivity y da todo igual y la verdad que los pacientes andan perfecto y tiene el anillo central. Esas lentes son lentes de rango extendido y esas lentes sí están clasificadas dentro de las multifocales junto con las multifocales parciales. Entonces, cuando empiecen a ver lentes, busquen la ficha técnica de la lente, digamos, ¿sí? Y en eso van a aprender más que lo que le diga el vendedor, que va a querer solo venderle la lente y a veces genera más confusión, ¿sí? Yo siempre me enojo porque se genera mucha confusión, entonces como verán en la vida hay de todo, y así como hay también oftalmólogos que no prestan mucha atención, entonces le pongo tal lente, no prestan atención, entonces después tienen un problema porque no saben qué lente pusieron. Entonces, considero yo que si uno va a operar a un paciente y le va a vender una lente, tiene que por lo menos saber técnicamente qué le está poniendo, pero bueno, hay veces que no hacen eso y después tienen problemas, ¿sí? Saben que hay difotopsias positivas y difotopsias negativas, ¿no? ¿Alguno tuvo alguna vez un paciente con difotopsias negativas? ¿Saben lo que son? Las negativas son cuando dicen veo dos paréntesis acá negros, que vos decís, la puta madre, ¿qué mierda tiene? Bueno, las positivas son los halos. Ven los halos, los destellos, ¿sí? Están muy relacionados por cómo entra la luz al ojo a través de las lentes multifocales, ¿sí? ¿Se le van? No sabemos. Si se le van, no hay nada. O hace una neuroadaptación, digamos, y el paciente lo tolera. Es como el flóculo vítreo. Vos lo ves y al principio te molesta, después ya es parte de uno, ¿sí? Bueno, entonces yo creo que acá en las difotopsias estas, en las positivas, pasa más o menos lo mismo, digamos. Uno termina como incorporándolo de forma normal, digamos, ¿sí? Entonces, las lentes multifocales tienen más difotopsias positivas que un rango extendido. Entonces, si veo un paciente que es ingeniero, que vive en Pilar y viene a trabajar a la capital y pasa 2 horas en la Panamericana, no sé si le voy a poner un multifocal, porque me va a estar puteando cada vez que vaya por la Panamericana, digamos. Entonces, por ahí resigno un poco más lo que es la visión cercana y le pongo un lente de rango extendido, ¿sí? Y las difotopsias negativas, no está la de negativas, pero el paciente ve de los lados temporales 2 paréntesis negros. O sea, está el campo visual, un paréntesis negro y campo visual por fuera. Y es muy llamativo porque no hay una explicación, no se sabe a qué responde eso, y hay veces que tiene que ver con la unión entre la cápsula anterior de la rexis y el borde de la lente. Creo que el overlapping de la lente, lo que se llama overlapping, hay veces que es eso. A veces la pupila se dilata más de eso, se dilata más que el overlapping que uno tiene de la lente, y pasa eso. Yo hace 2 meses operé el papá de una amiga, colega oftalmóloga, que me lo mandó, y el señor no dilataba, o sea, le puse gancho, le puse todo, y la pupila no le dilataba, y también tiene fotopsia negativa, igual. O sea, entonces ahí está la teoría esa, me puse a averiguar más y no se sabe qué es. Pero bueno, tengan en cuenta que pueden estar difotopsias positivas, difotopsias negativas. Las negativas por lo general
suelen ceder y se van y es al principio. Pero bueno, debe ser alguna anomalía que pasa con la luz cuando entra después de la implantación de la lente, digamos, ¿sí? Otra cosa súper importante es la biometría. No vamos a poner una lente multifocal y vamos a hacer una ecometría, ¿no? Eso está claro. ¿Quiénes hacen estudio acá? ¿Quiénes hacen biometrías? ¿Les ponéis gotas antes de hacer el estudio? Sí, generalmente se le pone algún lubricante que tengamos a mano. Sí. Y como nosotros tenemos topógrafo en vez de penta, Bueno, buscamos el site primero. no está tan correcto que se le ponga una gota antes. Tenés las dos escuelas. Si te lo pones a pensar, tiene lógica, porque si vos le pones una lágrima y le haces enseguida al estudio, estás falsificando el resultado. Entonces, yo lo que hago, yo en mi consultorio le hago 2 o 3 veces, o sea, el paciente viene 2 o 3 veces y esas 2 o 3 veces le hago distintas tomas, ¿sí? Y, o sea, viene el paciente, lo veo en la lámpara, lo refracto, le tomo la visa visual, y en vez de ponerle el flúor ahí o tomarlo a la pío, me lo llevo al biómetro, le hago la biometría, después lo vuelvo a la lámpara, le pongo el flúor, charlamos, se hace los prequirúrgicos, vuelve, le hago otra biometría y comparo, digamos. Antes era más de poner la gotita y hacer el estudio que esté bien lubricado, y hoy es como que está dejándose de hacer eso, digamos, ¿sí? Entonces, y para mí tiene bastante sentido, ¿sí? Los biómetros, a ver, el Idealmaster 500, el Aladdin y el Nestor 900 no te miran cara posterior. El Pentacam XL sí, el Idealmaster 700 sí, el Argos, el Antirion, todo eso sí. Hay que ver, y hay que ver cara posterior si vamos a poner una lente multifocal. ¿Por qué? Porque hay que ver si hay que corregir ese astigmatismo. No lo vamos a corregir por la cara posterior, pero hay que ver si el astigmatismo en la cara posterior es normal, para no sobrecorregir o no sobrecompensar. Y no podemos hacer una cirugía con una lente multifocal y que el paciente tenga más de 0.75 diferencia de astigmatismo entre una acá y la otra acá, ¿sí? Paciente que tenga menos de 0.75 no va, que tenga menos de 0.75 lo tolera, más de 0.75 no lo va a tolerar y va a estar incómodo, ¿sí? También vieron que dicen, no, le entro por el eje más puro y así aplano la herida. Eso ya está descrito, que el CIA que uno induce es ínfimo, digamos. Es algo que usa un cuchillete recontra mil resterilizado y la herida larguísima. Bueno, pero en un paciente, en un cirujano que tenga mediana experiencia o bastante, que use un cuchillete en condiciones, el CIA es prácticamente nulo. Entonces uno no busca aplanar, sino que uno busca tal vez operar más cómodo, y todos los ojos derechos yo lo opero más o menos por 150 y todos los ojos izquierdos los opero por 190 y calculo desde donde yo quiero operar y cómo yo quiero sentarme en el microscopio. En base a eso, con la escala del paciente calculo y ahí veo si tengo que poner un multifocal o no, digamos. O sea, al principio uno se acomodaba o terminaba operando así para aplanar la córnea y está escrito que eso no mejora nada, digamos. O sea, es muy poco lo que uno aplana, digamos, ¿sí? Entonces, siempre hay que tratar de hacer la biometría con los biómetros más modernos para poder ver cara posterior. Después hacemos la biometría y después hay que ver las fórmulas. Siempre hay que ver si el paciente está operado o no de refractiva. Si está operado de refractiva, Barrett Trucay es una de las más usadas, y si no está operado de refractiva, también la fórmula de Barrett es como la más estándar, la más universal que uno usa para calcular. Ahora, si ya tenés un ojo más pequeño o un ojo más largo, ya usás las fórmulas que necesitas para eso, digamos. Bueno, acá tenemos todas las fórmulas, que esto no hace falta que se lo sepan. Y esto es como la última diapositiva para que sepan qué no vamos a poner, a quién no le vamos a poner multifocal. Pacientes que tengan glaucoma, que tengan alteraciones en la retina, que tengan keratotomía radial previa, porque va a ser impredecible y van a tener un error refractivo sí o sí.
los ojos secos, patologías que estén en la córnea, que no afecten la transparencia de esa córnea. La querato refractiva previa, esto depende. Un paciente operado de miopía con una multifocal no se va a llevar bien sin un EDOF, y un paciente operado de hipermetropía con una multifocal puede andar, con un EDOF también va a andar, hay que verle la felicidad corneal, pero son cálculos más técnicos. Paciente que tenga pseudofoliación marcada, y si tiene mucha pseudofoliación, tiene un poco de facodonesis, o sea, ese lente no va a estar centrado, se va a mover para todos lados, ¿sí? Y esto es clave, ¿sí? El paciente obsesivo que tenga falsas expectativas, eso es clave, y eso lo tiene que pesquisar uno en el tiempo de silla, en el chat time que tiene uno con el paciente, en hablar y ver por qué se quiere operar. O sea, siempre hay que indagar un poquito más en estos pacientes que buscan esa multifocalidad, ¿sí? Bueno, esto no mucho más. Tener en cuenta las pupilas, ¿sí? Hay pacientes que se dilatan, que en condiciones de penumbra tienen las pupilas muy dilatadas, y esos no van a estar tan cómodos. Bueno, eso también pasa también con pacientes cuando se van a operar de refractiva, cuando la pupila se abre por demás de la zona de ablación, digamos, ¿sí?